Hola, buen día. Espero te diviertas y seguramente conforme vayas viendo este material van a ir desapareciendo buena parte de tus dudas sobre este tema tan apasionante que es la electricidad. Voy a aprovechar la experiencia que tienes con el comportamiento del agua para explicarte qué es voltaje y otros conceptos muy relacionados. Aquí hay tres vasos iguales y una botella que tiene tres orificios, uno chico, uno mediano y uno más grande. Aquí abajo hay agua, la voy a sumergir y mientras se llena, imagínate qué vas a ver cuando la saque. Así es, no adivinaste. Fue tu experiencia con el agua lo que te hizo imaginar los tres chorros saliendo de la botella. En el mismo tiempo salió más agua por el orificio más grande que por el más chico. Pero, por más grande que sea el agujero, si no hay agua arriba de él, no sale agua. Entonces, la cantidad de agua que sale también depende de la altura del agua. Bueno, el agua no tiene altura, me refiero a la distancia que hay entre el nivel de arriba y el lugar por donde sale. Bien, ahora es necesario darle nombre a las cosas para poder comunicarme contigo en el transcurso de este video. A la cantidad de agua que pasa por un lugar en determinado tiempo, la voy a representar por una I y le voy a llamar indistintamente intensidad de corriente, corriente o simplemente intensidad. A la facilidad que ofrece un medio por el que puede pasar algo de un lugar a otro, le voy a llamar conductancia y la voy a representar con una G. En este caso, es el tamaño del orificio lo que va a facilitar que el agua salga de la botella y sin duda, entre más grande sea, más agua va a salir. Por último, a la altura del agua la voy a llamar altaje y la voy a representar con una V. Entre más grande sea el altaje, más agua va a salir. Hice un par de experimentos para encontrar la relación que hay entre la corriente, la conductancia y el altaje. Observa en este video que la botella de la izquierda tiene mayor altaje que la de la derecha, que el orificio de la izquierda es más pequeño que el de la derecha y que por arriba entra la misma cantidad de agua que la que sale para así mantener el altaje constante. El segundo experimento lo hice con altajes poco más bajos que el primero. Observé cómo se iban llenando los cuatro vasos y concluí que sin lugar a duda la cantidad de agua que sale por estos dos orificios es la misma porque los dos vasos se llenaron al mismo tiempo. Lo mismo pasó con estos dos. Y dado que estos vasos se llenaron antes que estos, me quedó claro que la corriente por acá fue mayor que la de acá. Bien, el objetivo de esta primera parte es dejar en tu mente una imagen clara de lo que llamé corriente, conductancia y altaje. Seguramente tu cerebro ya las relaciona y puedes afirmar que la cantidad de agua I que sale de un recipiente con agua depende del tamaño del orificio G y de la altura del agua B. No trates de ver esta ecuación como una fórmula que debes aprender. Vela como la representación de un concepto que entiendes. Ahora quiero explicarte lo que entiendo por las palabras trabajo y carga. Se me ocurrió inventar un cuento, así que requiero de tu imaginación. Hace muchos años, quizá más de 10,000, un ermitaño vivía en un lugar muy remoto y hermoso, pero hacía mucho calor. Inventó una máquina a la que llamó ventilador. Consistía en un eje, aspas y una manivela. Al darle vueltas movía el aire y con muy poco trabajo producía un buen ventarrón, pero en las noches o dormía o le daba vueltas. Poco tiempo después inventó otra máquina, la que llamó motor operado por agua. Un eje, unas cucharas y una botella con agua. No hay mucho que explicar, el aparato funciona. En un extremo le puso las aspas y obtuvo lo que llamó ventilador nocturno. Ahora, durante un rato en el día, hace el trabajo de subir el agua a un recipiente y en la noche la deja fluir para que gire el eje mientras él duerme. Observó que la velocidad del eje dependía de la cantidad de agua que pasaba por las cucharas. Así empezó su proyecto. Construyó el motor, álabes, eje, recipiente para el agua usada,
Le puso las aspas para hacer el ventilador. Arriba de su casa colocó un tinaco, compró una escalera y 2 cubetas para subir el agua. Después de varias pruebas definió el diámetro de la manguera para hacer pasar el agua del tinaco al ventilador. Si la conductancia era muy pequeña, el ventilador casi no daba vueltas. Una vez la hizo tan grande que la intensidad de la corriente fue tal que destruyó los álabes. Construyó un aljibe para almacenar el agua usada, y así fue. Estrenó su ventilador operado por agua y durmió bien. Muchos años estuvo disfrutando por estar ventilado y también sano por trabajar subiendo el agua todos los días. Ermitaño, pero muy tranquilo y feliz. Pero decidió irse a vivir a la ciudad. Hizo amigos y supieron de su invento. Pronto cada quien empezó a construir su propio ventilador, copiando unos y modificando otros el modelo del inventor. Algunos hicieron una réplica del tinaco original, pero discurrieron que si lo colocaban a menos altura, iban a trabajar menos al subir la carga por las mañanas. ¿Tú qué crees que pasó cuando le hicieron la primera prueba al ventilador conectado al tinaco a poca altura? Efectivamente, casi no daba vueltas porque lo que lo mueve es la cantidad de agua que pasa por los álabes. Ellos no tenían la experiencia del inventor y bajaron B, pero no se les ocurrió aumentar G. Como era ya muy complicado subir el tinaco, tuvieron que cambiar la manguera por una de más conductancia para aumentar la intensidad de la corriente y hacer que girara el eje del motor a la misma velocidad que el ventilador del inventor. Pasaron los días y subieron el agua cada mañana. El inventor y uno de los que aumentó la conductancia se dieron cuenta que terminaban igual de cansados, porque uno subía menos carga a más altaje y el otro más carga a menos altaje. El trabajo necesario para subir el agua era el mismo en los dos casos. Así fue como descubrieron la relación que hay entre el trabajo, la carga y la altura a la que hay que subirla. A la cantidad de agua por subir le llamaron carga y le asignaron la letra Q. Al trabajo la W y así lo expresaron. Trabajo es igual a carga por altaje. Y también esta relación no es una fórmula que debes aprender, sino la representación de un concepto que entiendes. Y como siempre pasa, esto de hacer ejercicio subiendo el agua es bueno, pero el entusiasmo no dura muchos días, así que hubo noches que no había líquido en el tinaco y maldormían por causa del calor. Por esto se abrieron fuentes de trabajo. Los que querían viento sin subir la carga contrataron personal que la subiera. Pasó el tiempo y un tal señor Newton diseñó una máquina para subir el agua sin necesidad de la escalera y las cubetas. Consiste en una serie de cazuelas y una especie de bicicleta donde una persona pedaleando hace más fácil el trabajo. Poco a poco se fueron inventando más utensilios como licuadoras, batidoras, refrigeradoras, rasuradoras y más. Todo funcionaba bastante bien, pero cada quien adaptaba los aparatos a la altura del tinaco y de la conductancia de las mangueras de cada casa, y la falta de estandarización hacía cada vez más complicado y costoso hacerlos funcionar. El gobierno vio que esta moderna tecnología era necesaria y con mucho futuro. Reunió científicos y empresarios para crear la Comisión Federal de Aguaicidad, CFA, y establecer estándares y normas oficiales para proteger a los consumidores. Las condiciones generales fueron así. Deberá haber un tinaco para cada colonia donde se almacenará agua a una altura por determinar. Mangueras sostenidas por torres para llevar el agua del tinaco a las casas. Mangueras para regresar el agua usada a un aljibe. El sistema mecánico tradicional y ya muy bien probado para subir el agua usada al tinaco. Deberá haber contactos en las paredes de las casas con 2 orificios, uno para que el agua entre al motor y el otro para que se vaya al sistema de reciclado después de haber hecho el trabajo de darle vueltas al eje. En cada contacto siempre habrá agua disponible para hacer funcionar un motor. Y así el grupo de trabajo empezó por establecer las unidades de medición.
Inventaron el metro para medir el altaje. Le asignaron la letra M minúscula. Después de muchísimas pruebas, determinaron que el tinaco de cada colonia debería de estar a 120 metros sobre el nivel del suelo. Los fabricantes de aparatos operados con agua deberían diseñarlos para funcionar correctamente a este altaje. Encontraron que el proveedor de todos los aparatos que actualmente se usan para subir el agua los fabricó el señor Newton. Era tan bien hecho que a todas las cazuelas les cabía exactamente la misma cantidad de agua, 102 centímetros cúbicos. Así que fue fácil dejar esta medida como la oficial, y al peso del agua de cada cazuela le llamaron Newton en honor a su creador. Así fue como inventaron el Newton para medir la carga y le asignaron la letra N mayúscula. Otra coincidencia fue que todos los empleados que suben el agua en el sistema actual se llaman Julio, y asombrosamente todos nacieron en el mes de julio. Así que, también en honor a estas magníficas personas, se estableció que el trabajo se midiera en julios, de tal forma que al subir un newton, un metro, se dirá que se hizo un trabajo de un julio. W es igual a Q por V. Un newton por un metro es igual a un julio. Toca ahora hablar un poco sobre estos tres campos que no vemos pero sabemos de ellos. El agua es atraída hacia abajo por causa del campo gravitatorio. Si en su camino no se encontrara con materiales cuya conductancia es cero, debemos suponer que la gravedad haría llegar al agua hasta el mero centro de la Tierra. El aire es un buen conductor de agua, pero los sólidos la detienen, son aislantes. Nadie ha visto este campo, pero nadie tiene duda de sus efectos. El campo magnético, entre otras cosas, atrae metales hechos con fierro. Creo que todos hemos tenido la experiencia de sentir el campo magnético al acercar un clavo a un imán. Al igual que el agua, el aire es un buen conductor de clavos y los sólidos buenos aislantes. Nadie ha visto este campo, pero nadie tiene duda de sus efectos. El campo gravitatorio y el magnético atraen cosas que captan nuestros sentidos, como el agua o los clavos, pero el campo eléctrico lo que atrae son los electrones, objetos tan pequeños que son sus efectos los que nos hacen intuir cómo se mueven. Tenemos que creer sin ver, es realmente enigmático. Los físicos dicen que un átomo eléctricamente neutro tiene tantos electrones, carga negativa, como protones, carga positiva. Imagina que con la mano separas un electrón del átomo. El átomo queda cargado positivamente porque le falta un electrón. Así me imagino que se forma un campo eléctrico. Atrae al electrón que alejamos. Si lo soltamos, regresa a su lugar. Actúa como si hubiera una liga entre el lugar vacío en el átomo y el electrón. Igual que el agua, si la alejamos del centro de la Tierra y luego la soltamos, regresa a donde estaba. Hace casi 300 años a alguien se le ocurrió usar la máquina del señor Newton, pero en vez del mecanismo de las cazuelas para subir agua, en el eje de la bicicleta le puso una bobina y a los lados un campo magnético. Conectó los extremos de la bobina a una pila que se encontró por ahí y se dio cuenta que al hacer girar la bobina podía separar los electrones de sus átomos y transportarlos del polo positivo al polo negativo de la pila. En los dos casos podemos almacenar trabajo para utilizarlo después, agua a un altaje o electrones a un voltaje. En el tinaco hay millones de moléculas de agua que son atraídas al centro de la Tierra por el campo gravitacional, pero la botella no las deja fluir. Es un aislante. Su conductancia es igual a cero. La parte de arriba de la batería tiene millones de electrones que son atraídos por el campo eléctrico al polo positivo, pero el aire no los deja fluir. Es un aislante. Su conductancia es igual a cero. Si hacemos un orificio en la botella y con una manguera hacemos pasar el agua por un motor operado con agua, el ventilador funciona. Si colocamos un alambre y hacemos pasar los electrones por un motor operado con electrones, el ventilador funciona.
Algo de cultura general, necesaria para entendernos mejor. En 1960 se instauró el Sistema Internacional de Medidas, donde dijeron que masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y se mide en kilogramos, y que peso es la fuerza con la que la Tierra atrae una masa y se mide en newtons. El peso de una masa se obtiene multiplicando la masa en kilogramos por la gravedad en metros por segundo al cuadrado. Siempre que hablemos sobre cosas relacionadas con la física, como ahora, vamos a usar este sistema. Una masa de 1 kilogramo pesa aproximadamente 9.8 newtons. Digo aproximadamente porque la gravedad depende de lo lejos que estemos del centro de la Tierra. 9.8 metros por segundo al cuadrado es un valor aceptable. Cuando las personas que usamos el sistema métrico decimal hablamos de peso, lo medimos en kilos porque así se ha dicho desde hace muchos años. Algunas personas que hablan con más propiedad dicen kilogramos, pero aquí nosotros vamos a medir el peso en newtons. En este vaso hay 102 gramos de agua, que pesan 1 newton. ¿Recuerdas las cazuelas del señor Newton? Casualmente 1 centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo. La Comisión Federal de Aguaicidad estableció que la carga Q se midiera en culaguas. 1 culagua es esa cantidad de agua que pesa 1 newton. Según los físicos, en 102 gramos de agua hay aproximadamente 340 por 10 a la 22 moléculas. Similitudes entre los sistemas hidráulicos y los eléctricos. Inventé el culagua para medir la carga en el sistema hidráulico. Los físicos inventaron el coulomb como unidad de carga para los sistemas eléctricos. Un culagua está compuesto por aproximadamente 340 por 10 a la 22 moléculas de agua. Un coulomb está compuesto por aproximadamente 6.24 por 10 a la 18 electrones. Un culagua es la cantidad de moléculas de agua que al elevarlas 1 metro se hace exactamente un trabajo de 1 julio. Un coulomb es esa cantidad de electrones que al elevarlos 1 volt se hace exactamente un trabajo de 1 julio. Así se hace un trabajo de 1 julio. Es así de sencillo. El trabajo que se requiere hacer para subir 2 culaguas 4.5 metros es el mismo que se requiere para subir 2 coulombs 4.5 volts. 3 pilas de 1,5 volt. ¿Y qué es voltaje? Creo que no hay duda que trabajo es carga por voltaje. Si entiendo el concepto de trabajo, se me hace muy fácil entender el de voltaje. Entre más grande sea la carga o más grande sea el voltaje, más trabajo se requiere para elevarla. Voltaje es similar al taje, altura. Entre más alto haya que subir una carga, más trabajo hay que hacer. Si despejamos, queda que el voltaje es trabajo entre carga. Así lo definen las personas que saben de física. Voltaje es trabajo por unidad de carga. Si se hace un trabajo de 20 julios, una carga de 1 coulomb estará a 20 volts. Y así lo entienden y lo explican los físicos. Que cada quien lo entienda como quiera. El objetivo es tener claro el concepto de voltaje. Energía. ¿Te acuerdas del ermitaño que trabajaba de día subiendo agua al tinaco para tener viento en la noche? Pues al trabajo almacenado se le llama energía y se mide también en julios. Trabajo al fin, ¿no? La energía ahí está, disponible para cuando se requiera. El trabajo que se hizo para subir culaguas en el día se transformará en otro tipo de trabajo, por ejemplo, darle vuelta a un eje para producir viento, o hacer funcionar una licuadora o batidora. Lo mismo sucede con los electrones. La compañía que te vende la electricidad hace el trabajo de subir coulombs a 120 volts y manda alambres con mucha conductividad a los contactos de la pared de tu casa. Ahí está la posibilidad de usarlos a la hora que quieras. Cuando conectas un aparato, los electrones empiezan a fluir
y a transformar la energía en otro tipo de trabajo, como poder ver la televisión, producir luz o calentar una sopa. El trabajo almacenado, la energía, ahí está para cuando se requiera. Si no se transforma, no sirve para nada. ¿Para qué sirve tener 1000 coulombs a 1000 volts si no se usan? Corriente. Hace un rato dije que la cantidad de agua que pasa por un lugar en determinado tiempo la voy a representar con una I, y le voy a llamar indistintamente intensidad de corriente, corriente o simplemente intensidad. Después de haber llegado hasta este punto del video, podemos redactar nuevamente este párrafo así. A la cantidad de carga que pasa por un lugar en un segundo, la voy a representar con una I. Le voy a llamar corriente y la voy a medir en ampaguas. Un ampagua es igual a un culagua por segundo. Traduciendo de aguaicidad a electricidad, el párrafo anterior quedaría así. A la cantidad de carga que pasa por un lugar en un segundo, la voy a representar con una I. Le voy a llamar corriente y la voy a medir en amperes. Un amper es igual a un coulomb por segundo. Conductancia. Dije que la facilidad que ofrece un medio por el que puede pasar algo de un lado a otro le voy a llamar conductancia y la voy a representar con una G. Es el tamaño del orificio lo que va a facilitar que el agua salga de la botella, pero eléctricamente hablando, un medio con mucha conductancia es un metal, como por ejemplo el cobre. Haciendo la analogía eléctrica, son alambres de cobre los que transportan los electrones de las pilas a las casas, como lo son las mangueras que transportan el agua del tinaco. Dependiendo del aparato que se conecte, será la cantidad de corriente que pase. Una televisión hará que circule 1 amper, pero un tostador de pan dejará que pasen 10 amperes. La televisión tiene menos conductancia que el tostador de pan. La relación entre corriente, conductancia y voltaje sigue siendo la misma. I es igual a G por V. La corriente que pasa por un alambre es igual a la conductancia por el voltaje. Potencia. Potencia es la rapidez con la que se hace un trabajo. Potencia es igual a trabajo entre tiempo. Por ejemplo, el tinaco lo puedes llenar en 3 horas o en 10 minutos. La persona que lo llena en 10 minutos es más potente que la que lo llenó en 3 horas. Potencia es igual a trabajo entre tiempo. Y trabajo es carga por voltaje. Así que potencia es carga por voltaje entre tiempo. Y carga entre tiempo es corriente. Así que la potencia es corriente por voltaje. Y en el sistema internacional de medidas, 1 amper por 1 volt es igual a 1 watt. La potencia se mide en watts. Espero te hayas divertido y hayan desaparecido buena parte de tus dudas sobre este tema tan apasionante que es la electricidad. Aún hay más, pero por hoy ya es suficiente. Gracias por estar aquí.